Construimos la iglesia. Casita sagrada por la opción de una iglesia pueblo. Tema número 5. Iglesia en salida. Nuevos ministerios eclesiales. Cita bíblica. Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que ejerce la misericordia, con jovialidad. Frase. Salgamos. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí, para que toda la Iglesia, lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Podemos meditar las palabras de la segunda epíclesis de comunión que dice la plegaria eucarística número 2 al invocar al Espíritu Santo. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Objetivo: comprender que la comunidad está constituida por la caridad y los ministerios que el Espíritu Santo ha suscitado para que descubramos la necesidad de promoverlos y responder a la realidad de hoy. Se va perdiendo el espíritu evangélico. Introducción. Cuando eras niño, ¿cómo te formaste para recibir los sacramentos? ¿Qué servicios había en tu parroquia para vivir la liturgia, lo social, lo profético? ¿Tuviste tableta o algún celular para estudiar en la primaria? ¿Cómo tenías acceso a las noticias? ¿Cómo aprovechar los actuales medios de comunicación social para transmitir el Evangelio? Actividad. Arma el rompecabezas con las piezas que se te entregarán. Pausa el video para realizar la actividad. Ante la llegada de nuevas realidades humanas y su necesidad de Dios, es preciso promover con creatividad nuevos ministerios eclesiales y salir por todos aquellos hermanos que por diversas situaciones se han alejado. Esto supone, ante todo, revisar las parroquias, movimientos, asociaciones e institutos religiosos para ver con qué espíritu están viviendo y si están respondiendo o no a los desafíos que presenta el dramático cambio de época, para así diagnosticar su participación en la Iglesia. En el camino de la fe de nuestro pueblo mexicano, reconocemos la presencia generosa y comprometida de las diversas órdenes y congregaciones religiosas, mujeres y hombres, que llenos de celo apostólico, proclamaron con valentía y creatividad la buena nueva en estas tierras. Valoramos la presencia y la entrega sin reserva de tantos consagrados que a lo largo de estos siglos han entregado sus vidas al servicio del Evangelio. Evidenciamos, sin embargo, que actualmente muchas de estas órdenes religiosas han perdido su espíritu evangélico original y les cuesta trabajo integrarse a los planes de pastoral de la diócesis en las que se encuentran. Este diagnóstico manifiesta que el cambio de época que estamos viviendo y la crisis antropológico-cultural que le sigue ha alcanzado también a los institutos religiosos y sus carismas, de modo que los ministerios que de estos emanan también se ven afectados y desafiados a reinventarse sin perder su espíritu original. Nos preguntamos, ¿qué instituto, movimiento o congregación religiosa conoces de cerca?
¿Cuál es su aporte hoy a la sociedad y a la Iglesia? ¿Qué carismas o ministerios consideras tú que hacen falta en la Iglesia? Discernimos. Iglesia en salida. Vayan y curen. Iglesia en salida. Paradigma del tercer milenio. En sintonía con el magisterio profético del Papa Francisco, que pone en evidencia 3 modelos paradigmáticos de la Iglesia, correspondientes a cada uno de los milenios, Monseñor Fidencio afirma que si el primer milenio del cristianismo estuvo marcado por el paradigma de la Iglesia comunidad y el segundo por el paradigma de la Iglesia como sociedad perfecta, entonces, el tercer milenio estará marcado por el paradigma de la Iglesia en salida, bautismal, sinodal y misionera. Iglesia, pueblo de Dios. Así, la reforma de la Iglesia será consecuencia de la dinámica de la misión y de la sinodalidad, pues lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es la salida, es la misionariedad. En este sentido, el Concilio Vaticano II es el punto de partida para la eclesiología del tercer milenio. En él confluyen dos orientaciones, dimensiones o acentos eclesiológicos que de alguna manera resumen los 2 milenios de la historia de la Iglesia y que abren a una nueva orientación de tipo más misionero, cuyo paradigma es la Iglesia en salida. Por un lado, se parte de la eclesiología de la unidad de la Iglesia universal, común durante el segundo milenio y forjada particularmente en clave apologética y jurídica. Por otro lado, se recupera novedosamente la eclesiología sacramental de la Iglesia como comunión de iglesias locales, que fue la más común durante el primer milenio, periodo de la Iglesia y divisa, para llegar así a la síntesis de este tercer milenio que apenas comienza y que se vislumbra según el compromiso programático de la sinodalidad y la misionariedad. Iglesia en salida, con nuevos ministerios eclesiales. Para entender con mayor profundidad qué significa la Iglesia en salida, es necesario remitirnos a las palabras del Papa Francisco, quien en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos ha instruido al respecto. La Iglesia en salida, dice el Papa, es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Como el Señor que se involucra e involucra a los suyos, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Atendiendo a todo esto que dice el Papa en este documento programático de su pontificado, nosotros, como Iglesia Queretana, asumimos desde el Plan Diocesano de Pastoral, en su cuarta etapa 2017-2025, el compromiso de ser una iglesia de discípulos misioneros, que primerean, involucran, acompañan, fructifican y festejan. Queremos ser una diócesis en estado permanente de comunión y misión. La diócesis, en todas sus comunidades y estructuras, está llamada a ser una comunidad misionera, a impregnar todas sus estructuras con una firme decisión misionera y hacer de la diócesis, presidida por el obispo, el primer ámbito de la comunión y la misión. Para ser una iglesia, según este pensamiento eclesial, necesitamos visualizar nuevos ministerios que respondan a las realidades actuales. Iglesia en salida hacia los enfermos. Haciendo operativas las palabras del Papa Francisco, Monseñor Fidencio
nos desafía para primerear como iglesia queretana, con nuevos ministerios y carismas, la salida misionera. De modo especial, desafía a los consagrados y consagradas según su carisma para ser una iglesia en salida hacia los enfermos. Esto supone valorar la presencia y testimonio de los diferentes institutos religiosos para que desde su carisma busquen vivir más auténticamente el espíritu original con que fueron fundados y se fortalezca su integración en los procesos evangelizadores de la diócesis donde se encuentran. Sin olvidar lo que Jesús quiere para este tercer milenio, una iglesia de discípulos misioneros de la salud. La vida y la salud, dice Monseñor Fidencio, es el horizonte, la meta, la inspiración de la actividad mesiánica de Jesús. Su presencia es generadora de salud y esperanza en las personas y en la convivencia social. Sus gestos, toda su actuación y su vida tienen un carácter saludable, despiertan y promueven la vida y la salud del ser humano. Por eso, él mismo quiso que sus discípulos continuaran esta práctica de visitar y curar, que él entendía como parte de su misión, como parte de su vida ordinaria. Vayan y curen. Es el signo que más nos habla de la misión evangelizadora de Jesús, de la encomienda que ha dejado a la Iglesia. Esta es la misión que Jesús nos ha encomendado: entrar en las casas, entrar en las ciudades, curar a los enfermos que hay en ellas y proclamar que les está llegando el reino de Dios. Proponemos: Signo profético: la casa samaritana. En efecto, lo que Jesús espera de la iglesia del tercer milenio, sobre todo de consagrados y consagradas, es una comunidad de discípulos misioneros de la salud, que primeren, que se involucren, que acompañen, fructifiquen y festejen. Cuando Jesús iba por los caminos y entraba en una casa o en una ciudad, su mundo preferido era el de los enfermos y el de aquellos a quienes se les negaba la dignidad y los derechos mínimos. Sobre la misión de Jesús y la misión de sus seguidores, el documento de Aparecida da muchas luces que Monseñor Fidencio entiende al hablar de los misioneros de la salud. Jesús, el buen pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos cuando se acerca el ciego del camino. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Cuando dignifica a la samaritana. Juan capítulo 4, versículos 7 al 26. Cuando sana a los enfermos. Mateo 11, versículos del 2 al 6. Cuando alimenta al pueblo hambriento. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Cuando libera a los endemoniados. Marcos 5, versículos del 1 al 20. A Jesús no le mueve ningún interés económico, tampoco le mueve un deber religioso. No se presenta como un sacerdote judío obligado a realizar en los enfermos las prescripciones de la ley. Ni siquiera le mueve a hacer proselitismo, aunque normalmente los curados lo siguen. Lo que parece claro es que Jesús se hace presente allí, en donde la vida parece estar más amenazada, y que el mejor servicio al hombre enfermo, humillado y excluido es la evangelización. Así pues, evangelizar es promover un estilo de vida sana, o sea, promover al ser humano integralmente, de manera que se pueda crecer en edad, en sabiduría y en amor a Dios y a los hermanos, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El deseo de nuestro obispo es que como iglesia diocesana tengamos en cada parroquia la casa samaritana, un espacio de salud integral
que podría incluir dispensario médico, consultorio, atención psicológica, acompañamiento en duelos, etc. ¿Cómo podemos comenzar, fortalecer o acompañar esto en nuestra parroquia? Celebramos y nos comprometemos. Nos colocamos en círculo y pedimos que espontáneamente se comparta un testimonio de enfermedad personal o de pena familiar. Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Me comprometo a promover y acompañar en nuestra parroquia el consultorio y dispensario para la atención de los enfermos. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Cantamos: En Jesús puse toda mi esperanza. Construimos la iglesia. Casita Sagrada por la opción de una iglesia pueblo.